Giovanna Peñaflor es consultora política y además es la titular de Imacén, que es una empresa muy acreditada, una empresa peruana, que ha hecho una encuesta entre el 8 y el 13 de mayo sobre los temas internos más sensibles del Ecuador. Quisiéramos luego darle la bienvenida a Giovanna, que ya es casi parte del panel de este programa. Felicitarla por el trabajo. Felicitarte, Giovanna. ¿Qué? ¿Qué me ibas a decir? Muchas gracias, Jimmy, por la deferencia y la posibilidad de conversar contigo y tus oyentes. Siempre. Del 8 al 13 de mayo hizo esta encuesta. ¿Cuál fue la ficha técnica, si la podemos resumir, Giovanna? Bueno, hemos hecho como siempre nuestra mención de 1.500 entrevistas a nivel de todo el Ecuador, la única provincia que no recogemos opiniones en Galápagos, todo el resto del país recogemos la opinión. Hacemos una muestra que no es autoponderada porque asignamos una cantidad de entrevistas en Guayas, en Pichincha, en Azuay, que es un poco mayor a la que les tocaría para poder hacer un zoom también en esas zonas, pero luego estos resultados son ponderados, el margen para que los resultados totales representen a la totalidad del Ecuador, el margen de error, como decías, es más o menos 2,5 y la encuesta ha sido tomada entre el 8 y el 13 de este mes. Claro, bueno, como ahora por sugerencia de un amigo están numeradas las páginas, excelente. Vamos con las 6, mi querida Giovanna. ¿Cree usted, la pregunta es, ¿cree usted que Ecuador va por el camino correcto? Ventajosamente, como ustedes están cotejando con la de marzo-mayo, se puede ver crecimiento o decrecimiento. Veamos la número 6. ¿Cree usted que el Ecuador va por el camino correcto? Bueno, en este momento 51,1% de los encuestados señala que no se va por el camino correcto y 48,9% que sí se va. En el cuadro que tú ves podemos comparar qué piensan los que aprueban al presidente versus los que desaprueban. Entre los que aprueban al presidente ha aumentado ligeramente, casi 4 puntos, el porcentaje de gente que cree que no se va por el camino correcto, y entre los que desaprueban también encontramos un 15% que dice que sí se va por el camino correcto. ¿Qué significa esto? Que hay una movilidad, ¿no es cierto? Que eso nos está indicando que la tendencia de la aprobación y desaprobación a la gestión se va a ir modificando en el futuro y probablemente hacia una tendencia decreciente, que claro, la podemos entender mejor cuando vemos el cuadro 7. Exacto, pasemos al 7, lógico. ¿Aprueba o desaprueba usted la labor que realiza el presidente Daniel Noboa? Exacto. En este caso, ahí podemos ver claramente cómo ha bajado 7,1 la aprobación al mandatario con relación a al estudio de marzo, y mientras la desaprobación también ha subido un incremento importante de 10 puntos. O sea, no se han ido a la duda, a la abstención, sino se han ido más bien al tema de la desaprobación. Si bien el indicador de popularidad sigue siendo positivo porque son más los que respaldan al presidente que quienes lo cuestionan, claro, la brecha se ha ido ajustando. Estas últimas semanas no han sido favorables al presidente, y por el cuadro que anteriormente veíamos uno podría pensar que, salvo que hayan correctivos, que hayan anuncios del presidente el día de mañana que va a hablar a la nación probablemente, hayan correctivos, uno podría esperar que esta tendencia hacia la baja se mantenga. Ya, Giovanna, me llama la atención, por ejemplo, en este cuadro, que lo podemos mantener, que en Guayas el bajón ha sido importante, 74.8 a 52.8. Sí, es porque en Guayas está pasándose del tema de seguridad al tema económico y del desempleo. O sea, la atención de la ciudadanía ya no está tanto en el tema de la delincuencia o los atentados, sino está pasando a focalizarse en el tema: ¿tengo empleo o no tengo empleo? Y en general vamos a ver que los sectores más, digamos, donde ha habido una mayor baja, son el bajo superior
y el medio, o sea, la clase que trabaja, que necesita empleo, que trabaja formalmente, ajá, que es la que se ha visto más afectada, ¿no? Porque los sectores más pobres están lamentablemente más en la informalidad, en el día a día, vienen así desde hace tiempo, y entonces eso hace que sus demandas hacia el gobierno y hacia el Estado sean otras. Entonces, por eso veamos la 8 entonces, para poder entender mejor esto que estamos hablando. Ahí está justamente lo que estás manifestando, ¿no? Exacto. En el nivel bajo superior, el descenso es importante, incluso en el alto medio. Uh-huh. Claro, exacto, que en el alto medio el mayor componente es la clase media, que es también aquellos que dependen de la generación de empleo en el país. Entonces, en general, estos sectores, el alto medio y el bajo superior, son los que se han visto más afectados, porque si ves el bajo inferior, que equivale a pobre, y el marginal, la extrema pobreza, más bien se mantienen los niveles de aprobación, o sea, no han variado significativamente, porque además venimos de un gobierno anterior, que es el caso de Guillermo Lasso, que tampoco se caracterizó por una política social importante, ¿no? O sea, digamos, son sectores que no han visto allí un cambio importante de una gestión a otra hace bastante tiempo, pero en el nivel bajo, superior y alto medio requieren de generar sus propios recursos para salir adelante, y es allí donde hay una mayor focalización en el tema económico. Uno de los cuadros comparativos que más me llamó la atención, Giovanna, está en el número 18, es cuando preguntas de los problemas que ha mencionado: delincuencia, desempleo, corrupción, salud, narcotráfico. Número 18 es el gráfico. ¿Cuál considera que es el más importante? Y aquí es donde vemos que la delincuencia sigue siendo central, pero la suma de desempleo, corrupción, salud, etcétera, casi que la supera, ¿no? Claro, pero además, mira, fíjate, en abril de 2023 solo 12% mencionaba el desempleo como uno de los como el principal problema del Ecuador. Ajá. Hoy día estamos en 30, o sea, ha subido 18 puntos. Claro. Mientras que la delincuencia, que estaba en 53, hoy día está en 42, bajó 11. Eso es bueno, ¿no es cierto? Que haya bajado el tema de la delincuencia, pero lo que es un poco también en ese sentido el gobierno ha logrado algo, ¿no es cierto?, que es la percepción de reducción en el tema de la delincuencia, pero lo ha logrado, digamos, en un mal timing para él, en el sentido que todavía estamos muy lejos del proceso electoral, y en ese tránsito la gente se está volteando hacia el siguiente problema, que es el tema del desempleo, que además ha crecido, ¿no es cierto? Probablemente en este lapso de tiempo de un poco más de un año ha empeorado. Y al hecho de bajar la preocupación por la seguridad, entonces allí crece el tema. Si nos vemos a lo económico, en realidad estamos en 33,8 si sumamos desempleo y crisis económica, que están poniendo al gobierno contra las cuerdas, porque recordemos también lo que pasó en la consulta. Las preguntas que tenían que ver con temas laborales, ¿no es cierto?, no fueron aprobadas. Claro. Entonces, allí hay un issue, un tema que va a ser bien complicado manejar para el gobierno en lo que falta de aquí al proceso electoral. A mí lo que me preocupa también es que la gente comience a normalizar el problema de la delincuencia, de la violencia, del crimen organizado, cuando ya dejó de ser, cuando estamos en estado de excepción, Giovanna. 7 provincias en estado de excepción ayer. Que la gente empiece a normalizar la violencia, que ya sea parte del día a día, del paisaje, eso sí sería terrible, ¿no? Claro, lo que pasa es que el peor momento pasó, pues, ¿no es cierto? Y entonces eso se refleja en la sensación de la gente y pasa a priorizar otro tema, y lamentablemente eso ocurre, ha pasado en todos los países con procesos de violencia de distinto tipo, que llega un momento en que la gente lo asume, digamos, como un tema
normal, como estás diciendo, y sí, eso suele tener costos complicados. Claro. Ahora, para empezar a ver la posibilidad de la reelección del presidente, podríamos ver el gráfico número 22, me parece, podría ser. ¿Cree usted que el actual gobierno podría solucionar este problema, y los describe, si tuviera más tiempo para gobernar? Y allí ha habido una reducción, ¿no? Cuando hablamos en términos totales, pero aquí lo vemos por cada problema. Los que dicen que la delincuencia es el principal problema, creen que el gobierno lo solucionaría en 58% si es que tuviera más tiempo para gobernar. Los que dicen que el desempleo es el principal problema, dicen en 55,1% que el gobierno lo solucionaría. O sea, hay una tendencia todavía favorable a pensar que si el gobierno tiene más tiempo, podría hacer más cosas. Esto es lo que el gobierno, si quiere ser reelecto, ¿no es cierto?, va a tener que alimentar. Pero cuando vemos en el siguiente cuadro, Jimmy, claro, en el 23, ahí está. Sí, en el 23 el consolidado, ¿no es cierto? Allí lo que vamos a ver es que en marzo 61,8% pensaba que si tuviera más tiempo el presidente solucionaría lo que considerara la gente el principal problema. Y hoy día eso está en 56,7%. O sea, una reducción de 5,1 en el porcentaje de gente que piensa esto. ¿Y eso es por qué? Porque se está acabando la luna de miel, se está acabando este periodo de gracia. Una, porque definitivamente los problemas son muchos, pero también otra es porque ha habido, digamos, errores desde el gobierno. No olvidemos que cuando se ha preguntado sobre la desaprobación, las razones, hay un 14,4 que habla de que el presidente actúa sin pensar en las consecuencias, lo cual tiene que ver con algunos de los hechos que obviamente han ocurrido en el último tiempo en el Ecuador. Ahora, la siguiente gráfica también dice mucho. Hablemos de usted, fue la pregunta. ¿Qué es lo que más le preocupa a usted, al ciudadano encuestado en este momento? Y aquí está la cifra que más me había llamado la atención. Mira que delincuencia versus los problemas económicos están casi a la par. Claro, incluso si sumamos el 25,6 de falta de empleo, el alza de precios, que ahí sí aparece, o sea, no como problema del país, sino como problema cercano a uno, 11,6, y el tema de el alza de combustible, 6,9, estamos que en realidad los temas económicos superan al tema de la inseguridad, que eso es lo que tú remarcabas antes, ¿no es cierto? Porque y esto es importante, porque muchas veces cuando hablamos de lo macro, estamos hablando incluso de temas que tienen que ver con cuán visible es la problemática desde los medios, desde distintos ángulos, las noticias que reciben, más la experiencia propia, obviamente. Pero cuando lo situamos a la gente en su realidad, en su situación personal, estamos viendo que el dolor mayoritario hoy día viene por el lado de lo económico para la gente. Bien, a ver, hay otro cuadro interesante. ¿Estaría usted de acuerdo con que se elimine el subsidio de la gasolina extra y Ecopaís? Es oportuno porque esta es una posibilidad que el propio presidente la ha relatado. El número 40, Mayita. Veamos cuál es la reacción de los ciudadanos cuando se les preguntó eso. Claro, ahí vemos que es uno de los temas que tienen una alta oposición, ¿no es cierto? Y ahí es lo que venimos señalando básicamente, de que cuando entramos a las soluciones en lo económico, ahí las personas tienen posiciones más bien distantes de lo que podría ser la política que quiere implementar el gobierno. Acá 70,3 está en contra de que se elimine el subsidio, y esto no sé si vas a poner el siguiente cuadro o no, pero sí, eso claro. También porque... Sí, vamos a ponerlo, el siguiente, 41. Ahí está.
Claro, que donde las personas, la mayoría, el 68,6%, no cree que se pueda subir el precio de los combustibles sin afectar a la población de menores recursos, ¿no? Recordemos además que ese es un tema que viene discutiéndose desde hace mucho tiempo. El gobierno de Lenín Moreno también lo intentó, también trató de agarrar y hablar de la focalización de subsidios, y de que eso podía permitir la reducción. Y bueno, ha habido incrementos en los precios de los combustibles, pero la gente no está dispuesta a ceder fácilmente en ese tema y a aceptar como verdadero el hecho de que se puede evitar afectar a la población de menores recursos, ¿no? Sin embargo, en lo que tiene que ver con el alza del IVA, como que el ciudadano toleró más este cambio. Y yo creo que allí hubo una cierta también confusión, ¿no? ¿Para qué se estaba subiendo? En ese momento que se dio lo del IVA, la gente asumió también que eso era que se necesitaban recursos para luchar contra la delincuencia. El porcentaje, allí sí lo hizo mejor el gobierno, porque finalmente ha terminado comunicacionalmente, digamos, manejándolo bien, ¿no? O sea, no aparece el tema, pero no aparece como una problemática mayor. Pero eso también tiene que ver, en mi opinión, Jimmy, con el tema de la oposición. O sea, no hay voces muy fuertes hablando en contra de este tema, porque claro, si uno agarra y lo ve en lo estricto, diría solo 25% se siente muy afectado. Okay. Pero hay un 48%, casi un 50%, con lo cual llegarían a 75%, que habla de algún nivel de afectación. Ahora, ¿se discutió eso en el momento en que se dio? Probablemente no, y las voces de la oposición no se sintieron, porque cuando ya se le pregunta, por ejemplo, sobre esta discusión que ha habido entre el sector empresarial, ¿no? Un sector de empresarios que dicen que debe eliminarse y otro que debe mantenerse, 56,7% se encuentra a favor de o sea, tomaría la posición de los que dicen que hay que eliminar esta alza. Entonces, lo que uno vería ahí es que dice, o sea, el gobierno está jugando solo en este momento en la cancha, básicamente. Y lo que le suma o le resta depende fundamentalmente de él y de la comunicación que haga y de cómo enfrente los problemas. Pero eso también va a pasar rápidamente, porque al entrar en un contexto electoral van a entrar los argumentos de oposición y eso va a dificultar mucho la comunicación del gobierno. Giovanna, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Bueno, hola, ¿cómo Giovanna, estás? ¿cómo has estado? Giovanna, analizando también otros temas, usted aquí hace una pregunta que dice, ¿usted diría que la situación económica del país es muy buena, regular, mala o muy mala? ¿Verdad? Sí. Y ahí se ve una curva que hace casi un año, en julio de 2023, la situación del pesimismo era, pero catastrófica. El número. Al calificar, es que yo acá lo tengo con los PDFs, usted diría que la situación económica del país es muy buena, regular, mala o muy mala. En julio de 2023, la gente que la calificaba como muy mala estaba en el 71.2%, ¿la verdad? Sí. Y a partir de julio comienza un descenso en noviembre, en marzo, y en mayo llega al 19.3%. Y si uno toma la calificación entre muy buena y buena, se nota que hay más de un 50% que ve con optimismo el país. Y eso, a su vez, esa gráfica, yo la tomo y la cotejo con la primera gráfica, que tiene que ver con que dice, ¿cree usted que Ecuador va por el camino correcto? Si bien en estos momentos el 51.1% dice que va por mal camino y un 48.9% va por el buen camino, el tema es que en julio del 2023 el 95% del país pensaba que el país iba por mal camino. Entonces, en estos momentos el gobierno de Noboa se sostiene a partir de una esperanza que le ha dado a una gran parte de la población, ¿verdad? Eso es lo que sostiene la aprobación. Claro, se sostiene a partir de que se bajó la sensación de que el país se perdía, ¿no? Porque en realidad en julio de 2023, y por eso hablamos también de economía psicológica, ¿no es cierto? No hablamos de recuperación del poder adquisitivo real ni de aumento de ingresos, sino de esas sensaciones. Es como cuando tú percepciones más que nada.
claro, muy enfermo y de repente ya te llegas donde el doctor, ¿no es cierto? Te sientes muy mal y llegas al sitio donde te van a atender o donde piensas que te van a atender y donde piensas que va a estar mejor. Ese proceso, ¿no? Y que muchas veces, algunas veces lo hemos vivido en el sentido de que vio al médico y se sanó. No es que se sanó, sino que agarró y eso generó un cambio en el estado de ánimo. Y eso es sobre lo que se sustenta la aprobación de Noboa hoy día, ¿no es cierto? En esa sensación de logramos entrar en una sensación de que el país se recupera. Ahora, a la sensación inicial les va a seguir el tema de las demandas de siempre. Entonces, por eso hablaba yo del timing y de la administración, porque mantener esta sensación de alivio, ya no estamos en el peor momento de la crisis, ya no estamos perdiendo al país, sino parece que las cosas pueden manejarse. Aparecen las demandas, ¿no es cierto? Aparecen las demandas de siempre, aparecen las postergadas en los últimos años de los gobiernos anteriores que no lograron solucionar las cosas, y entonces eso es lo que va a tener que manejar el gobierno de Noboa, particularmente porque todos sabemos que va a ir a la reelección, que ese es uno de los objetivos, y es allí donde las cosas se le van a comenzar a poner difíciles. Basándote en el tema de los subsidios a los combustibles, que ya revisamos las estadísticas, eso es algo inevitable que va a tener que aplicar el gobierno porque es una exigencia del Fondo Monetario Internacional para poder suscribir el acuerdo por 4.000 millones de dólares. ¿Tú crees que eso le va a generar conflicto social? Mira, como mínimo se va a reflejar en las urnas, ¿no es cierto? O sea, yo creo que va, de alguna manera puede generarle algún conflicto social, particularmente además porque se va a estar en un periodo electoral. Y en general, allí es donde creo que también los ecuatorianos tienen que tener mucha atención, ¿no? Yo, de alguna manera, lo relaciono con el periodo que vivió el Perú en los años 90. O sea, porque teníamos el tema, en nuestro caso también era el terrorismo, ¿no es cierto? Pero era el terrorismo como tradicionalmente lo entendemos, ¿no? El crimen organizado y la narcopolítica. La guerrilla como tal. Que es lo que hoy día se ve, y una crisis económica muy, muy fuerte. Y finalmente eso tuvo un impacto negativo en el tema político, porque en ese caso Fujimori disolvió el Congreso para generar una nueva constitución que permitiera hacer lo que hoy día económicamente y estructuralmente se maneja en el país. O sea, no hubiera sido posible todas las privatizaciones, todo el tema que se hubo si no hubieran cambiado la Constitución. Y aquí ese es un tema que seguramente también va a discutirse en el Ecuador en algún momento, y es por eso que en las preguntas también hemos hablado qué piensan la gente que debe pasar con las hidroeléctricas, con los puertos, con los aeropuertos, porque ese es otro de los caminos, ¿no? O sea, hacia los que van las demandas de los organismos multilaterales. O sea, privatizaciones que se entregan a la administración privada, concesiones, y allí tampoco la gente está de acuerdo. Allí la gente, salvo que se genere en niveles de control, ¿no es cierto? Importantes. Entonces, va a tener que manejarse con mucho cuidado el gobierno de Noboa para conciliar estas demandas del fondo o de los organismos multilaterales que van hacia un rumbo, y una población que económicamente no está dispuesta a dejar la idea de el estado de bienestar, ¿no es cierto?, que significa salud, educación de calidad y de alguna manera un rol del Estado más fuerte de lo que, por ejemplo, existe en el Perú. Muy bien, Giovanna. Quedan cosas por hablar, pero bueno, veo que hemos avanzado mucho. No sé, sí me gustaría un par de temas más, lo que no los tengo ordenados, pero sí tenemos, por ejemplo, la 58 para revisar de pasada, a propósito de que hoy La Haya resuelve alguna medida provisional contra Ecuador. ¿Aprueba o desaprueba que el gobierno del Ecuador
haya entrado a la Embajada de México para sacar a Jorge Glass, la 58. Esa pregunta nos gustaría ver qué dijo la gente. Que el 49,5% aprueba y el 42% desaprueba, ¿no? Otra vez esta división del país, digamos, y donde hay más desaprobación es en el nivel alto medio y en el bajo superior. Son más las personas que desaprueban que el sector bajo inferior, que es el segmento pobre. Y allí hay esta pues búsqueda de alguna manera de ciertos sectores de la población de un gobierno que se haga respetar, ¿no es cierto? Porque allí también hay que ver que no ha habido un conocimiento real de las implicancias que podía tener esa decisión, y la comunicación del gobierno fue clave en plantear sus puntos de vista. Allí hay que señalar que estamos viendo un gobierno que es diferente al de Lasso. El de Guillermo Lasso era nulo comunicando, ¿no? O sea, más allá de la idoneidad o no de las medidas. Pero eso no pasa necesariamente con el gobierno de Noboa. Y creo que si uno hace un análisis de cómo comunicaron y lo que hicieron, difícilmente puede pensar uno de que fue una cosa que se pensó de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Ahora, en el gráfico número 60, la pregunta interesante: ¿cree usted que la decisión del presidente Noboa de entrar a la Embajada de México y sacar a Jorge Glass ha mejorado, ha empeorado o no ha influido en nada en la imagen del Ecuador en el extranjero? Claro, ahí 42,6 dice que ha empeorado, que es casi la misma cifra de los que dicen que están en desacuerdo, ¿no? O sea, hay una preocupación. Ahora, de lo que pase en La Haya, probablemente se consolide o no una de las dos posiciones, porque la gente espera que sí hubieran sanciones, pero la mayoría leves. Y hasta ahora, digamos que en medio de toda la situación internacional, con todos los problemas que hay en el mundo, esta situación ha pasado, digamos, en un nivel no tan alto. Si se mantiene allí, es probable que la gente termine inclinándose más hacia respaldar la posición del gobierno, habida cuenta de que sí hay un dato en la 62, cuando hay 60% de los ecuatorianos que piensa que México actuó mal al otorgarle asilo a Jorge Glass, ¿no es cierto? Entonces, 62, digamos, una cosa es el respeto a las leyes internacionales y otra cosa es la problemática en sí. El gobierno fue exitoso en centrarse en si es adecuado o no adecuado el asilo, cuando en realidad el foco de la atención es, por más que fuera inadecuado, existen protocolos, procedimientos, digamos, reglas internacionales o normativas, ¿no? Que se han respetado en situaciones de conflicto, de guerras y de mucho mayores, y que en este caso no han sido respetadas, ¿no? A ver, culminemos con los apagones, ¿ah? La número 53 dice: ¿usted diría que los apagones afectan mucho, regular, poco, nada su vida y su familia? Sí, ahí está el 52% de personas que dicen que les afecta mucho, ¿no? Y otra vez, mira, en el alto medio es 64,4%. O sea, bueno, también estamos hablando, y allí he estado en Guayaquil en medio de los apagones, ¿no? Y realmente, claro, hay zonas que viven con el aire acondicionado, que se necesitan para el trabajo, lo que fuera, y finalmente, o viven en edificios. Entonces ahí vemos también la mayor, digamos, afectación en el tema del nivel alto medio. Lo que es interesante es como 54% de la gente cree que el gobierno no dijo la verdad sobre las razones de la causa de los apagones, ¿no? Cosa que, por eso digo, o sea, estos errores terminan siéndole perdonados por parte de la población,
o incluso hasta creídos, ¿no? Porque hay un 17% de los ecuatorianos que cree que los apagones se dieron por un sabotaje, ¿no? Que fue, o sea, en realidad, más que por un problema de falta de mantenimiento, por el cambio climático, que es lo que cree la mayoría. Claro. Uno se preguntaría allí, claro, 17% dice, parece poco, pero en realidad, ante la falta de razonamiento de la situación o de credibilidad, porque se han escuchado un montón de especialistas hablando sobre eso, más bien uno diría que hay un núcleo duro que está dispuesto a creerle todo lo que diga el gobierno, ¿no es cierto? Claro. Ese 17,3%, que claro, es un núcleo que el gobierno va a tratar de ampliar, y en el que no le cree hay todavía cierta permisibilidad, ¿no es cierto?, que puede irse deteriorando si es que el gobierno nos insiste en ir por un camino como este, ¿no? Bien, la última, por lo que usted sabe, ¿por qué razón se han producido los apagones en la 55? Exacto, ahí está, justamente de lo que estábamos hablando, y mira que este tema del sabotaje es más creído en el nivel marginal y en el bajo inferior, ¿no? O sea, en los segmentos más populares donde todavía la aprobación no se vio afectada, ¿no? Como vimos en el primer cuadro, así es. Y es más cuestionada en el nivel alto, medio y bajo superior, donde sí ha habido una pérdida en el respaldo del gobierno. Entonces, allí va a tener que andar con cuidado el gobierno y no pensar que porque existe una percepción de que ha tenido éxito o cierto éxito, 40% de su aprobación se explica por el tema de lucha contra la delincuencia o digamos por la inseguridad. Va a recibir una carta blanca, ¿no es cierto?, en otros aspectos. Eso es lo que fundamentalmente debiera tener en cuenta el presidente y que vale la pena guardar para mayo, cuando se necesitan hacer, como bien lo señalaban ustedes, medidas que distan mucho de ser populares. Gracias a Giovanna Peñaflor, siempre falta tiempo contigo, Giovanna, muy amable, un abrazo grande. Gracias, muchas gracias. Que la pasen bien, gracias. Muy bien, gracias.